Hola a todos y sean muy bienvenidos a Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impactio Finance. Mi nombre es Federico Orsi y en cada episodio vamos a explorar el mundo de las finanzas corporativas con una mirada profesional, basada en datos, investigaciones y experiencias reales. Prepárense para este segundo episodio en el que vamos a estar desarrollando un temazo. Vamos a estar hablando de una temática que está cada vez más presente en las conversaciones financieras: las inversiones alternativas. Vamos a estar presentando una serie de instrumentos en donde podemos poner nuestro dinero que van más allá de las típicas acciones, bonos. Vamos a estar hablando de cosas raras, ¿no? De cosas exóticas, cosas divertidas, como invertir, por ejemplo, en autos de lujo, como invertir en una startup, como comprar una criptomoneda, como comprar una carta de Charizard, de Pokémon. Y así vamos a ver un montón de alternativas diferentes a las que estamos acostumbrados. Este segundo episodio, la realidad, se hizo desear mucho. Tardamos un poquitito más en producirlo y en lanzarlo a la luz de lo que tenemos pensado. Pero bueno, como siempre, los compromisos de fin de año, el cierre de proyectos y un montón de otras cosas hicieron que se demorara un poquitito más. Pero acá estamos con todas las pilas nuevamente y con la idea de lanzar estos episodios donde vamos a estar siempre tocando temas de finanzas corporativas. Con una duración aproximada de entre 20 y 30 minutos y con una periodicidad de aproximadamente 3-4 semanas para lanzar un episodio nuevo. En el tema de hoy, que vamos a estar hablando de inversiones alternativas, durante muchísimos años hay una fórmula clásica de inversiones o de gestión de portfolios o de teoría de carteras, que fue un dogma, ¿no? Armar carteras que vos tenías que poner 60% de tu patrimonio en acciones y 40% en bonos. Es decir, 60% en renta variable, 40% en renta fija. Pero la realidad es que en los últimos años cambiaron todo, ¿no? Retornos más bajos, inversiones en entornos de alta inflación, mercados donde bonos y acciones muchas veces se mueven casi al mismo ritmo, y también ganas de la población, especialmente de la gente más joven, de invertir en activos que sean un poquitito más arriesgados, ¿no? Un poquitito más divertidos y un poquitito más raros. Y en ese escenario, los inversores empezamos, ¿no? Porque yo me incluyo, yo invierto en inversiones alternativas, a mirar hacia otro tipo de activo, ¿no? Es decir, salieron de ese famoso portfolio acciones bonos a incorporar nuevos activos, como por ejemplo private equity o venture capital, real estate, ladrillos, hedge funds, que son unos fondos que ahora vamos a cubrir, commodities, arte, autos de lujo, carteras, ¿no? Criptomonedas y un montón de otras cosas que vamos a ir tocando en el episodio de hoy. Hay un informe muy copado, ¿no? de una empresa que se llama Preqin, que en el año 2024 informó que aproximadamente el 15% del patrimonio global de los grandes fondos de pensión, es decir, de los famosos pension funds a nivel global, ya están invertidos en activos alternativos. ¿Y por qué pasa esto? Porque en mi opinión buscan algo que los mercados tradicionales dejaron de ofrecer: el concepto de la diversificación real. Hoy, en este episodio, vamos a estar tratando de entender qué son las inversiones alternativas, por qué existen, cómo funcionan y sobre todo definir qué lugar ocupan en el sistema financiero actual. Vamos a repasar distintos tipos de inversiones que van desde fondos de private equity, activos un poquito más exóticos, pero con altísimos retornos, como por ejemplo cartas de Charizard o carteras Gucci. Y el objetivo, como siempre en esta serie de episodios, es dejarles una idea bien clara, simple, con un contenido sólido de cómo mejorar nuestras decisiones financieras para poder tomar mejores decisiones y, en el caso del episodio de hoy, tratar de salir de las famosas y típicas acciones y bonos para tratar de ir a algunos activos un poquitito más alternativos. ¿Está? Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. Para comenzar, siempre me parece muy importante poder empezar de una manera un poquito más teórica. Acá aparece mi rol de profesor y me parece súper importante que comencemos por los conceptos. Y lo primero que tenemos que tratar de definir es qué es una inversión, ¿tá? ¿Qué es una inversión? Si usamos una definición, no es más que cualquier erogación de dinero que se hace con el objetivo de, a lo largo de una determinada cantidad de tiempo, recuperar el capital invertido y obtener además una rentabilidad. A mí me gusta siempre pensar el concepto de las inversiones como el de una plantita, donde uno compra una maceta, compra tierra, compra una semilla, la vas regando y después de varios meses u años, esa semilla, donde uno invirtió tiempo, plata y esfuerzo, se convirtió en una planta.
Bien, esa planta da frutos, se puede vender, se puede obtener una renta mediante las frutas que va sacando, con lo cual la analogía de una inversión con una planta que se va regando y lleva tiempo tiene una similitud muy parecida con lo que es una inversión. Cuando hablamos de inversiones, cuando cualquiera de nosotros pensamos en qué invertir el dinero, muchas veces diría que la mayoría de todos nosotros lo primero que se nos ocurre es inversiones en los mercados públicos tradicionales. Léase comprar la acción de una empresa, como por ejemplo la acción de Coca-Cola, un CDR de Google, una acción de Tesla, ¿no? También en bonos, comprar por ejemplo un título de renta fija del gobierno argentino, comprar una obligación negociable de Microsoft, es decir, títulos de renta fija, o también podemos pensar en los famosos fondos comunes de inversión, donde uno pone el dinero y el capital, digamos, lo gestiona una institución que se llama un fondo que se dedica a administrar activos, ¿no? Estos activos que son administrados por un fondo pueden ser también de renta fija, de renta variable. Pero estas tres alternativas son las más comunes, pero hoy vamos a estar hablando de lo que no es lo tradicional. Vamos a estar hablando de lo que se conoce como los activos no tradicionales o también llamado inversiones alternativas. Todo lo que es inversiones alternativas desde hace ya varios años está teniendo mucho peso en todo lo que son los mercados financieros. Como dijimos antes, ya los grandes fondos institucionales invierten una buena parte de tu portfolio en activos no tradicionales. Además, por ejemplo, en el caso del CFA, que es este examen de finanzas, que yo, digamos, soy CFA y he rendido los 3 niveles y estoy afiliado a la Society de Argentina. En los 3 niveles, uno de los 10 módulos que se evalúan siempre en cada uno de los 3 niveles se llama Alternative Investments, en donde se tocan todos estos temas que vamos a estar desarrollando hoy. Hay bastante material escrito en inglés sobre estos temas, pero muy poco escrito bueno, ¿no?, en español. Así que esperamos que este podcast también pueda usarse para generar mayor divulgación de estos temas, poder lograr una audiencia y un público inversor muchísimo más capacitado en estas temáticas. Cuando hablamos de inversiones alternativas, como dijimos antes, se incluyen una serie de instrumentos. Hoy vamos a estar viendo 6 categorías de inversiones alternativas, pero generalmente se incluyen, por ejemplo, inversiones en private equity, en venture capital, en real estate, estructura, hedge funds, préstamos privados, commodities, artes, criptomonedas, NFTs, etc. Obviamente acá lo importante es que, por más que suenen cuestiones raras o divertidas, en realidad no son tan instrumentos exóticos, son generalmente activos que han existido desde hace muchos años, o siglos se puede llegar a decir, pero obviamente ahora ya se piensan como parte de dentro de la teoría de carteras. Es decir, pueden ser activos que nos ayudan a diversificar nuestras inversiones y poder obtener obviamente mejores retornos o, del otro lado de la moneda, poder reducir nuestro riesgo. El rol principal, obviamente, de las inversiones alternativas es poder lograr esta diversificación, protegernos nosotros como inversores de los ciclos económicos y también, obviamente, acceder a retornos diferentes. Obviamente, esto también, al tener distinto tipo de riesgo, también es importante saber que las inversiones alternativas suelen tener mucha menos liquidez que cualquier acción, bono o fondo común de inversión. Si uno compra un whisky añejo de hace 100 años, puede tardar un poquito en venderlo, pero obviamente esto se compensa con los retornos. Otras características interesantes también de los activos alternativos es que muchas veces están sujetos a mucha menos regulación que los activos tradicionales, lo cual también puede dar lugar a estafas, con lo cual mucho cuidado en dónde ponemos nuestro dinero. Vamos a estar hablando también de algunos casos de estafas muy conocidos, como fue el caso de Bernard Madoff, ¿no?, en el 2008, por un esquema Ponzi que armó, que obviamente todos nosotros lo conocemos y lo hemos escuchado. Hasta hay una serie en Netflix que habla de la vida de este personaje. Y también, obviamente, muchos de estos instrumentos alternativos también muchas veces se usan el concepto del apalancamiento para poder financiarse y poder hacer crecer más todavía su patrimonio y su riesgo. Con lo cual, son combos que no son para todo el mundo. En mi opinión, no todo el mundo debería tener activos alternativos. Creo que quienes ya tengan mucho dinero en acciones, en inversiones tradicionales, pueden empezar a poner un poquito de su capital en
en inversiones alternativas. Si vas all-in, digamos, a criptomonedas o vas all-in a un fondo de startups, me parece un poquitito arriesgado. Pero bueno, esa es obviamente mi opinión personal. Sí considero que todos tenemos que tratar de poner parte de nuestro capital en este tipo de activos porque realmente tienen muchísimas características que nos ayudan a gestionar mejor nuestros portfolios. Y ni hablar de que son re divertidas. A todos nos encantaría poder poner algo de plata nuestra en cosas que nada, tienen un lindo potencial, son divertidas. Dentro de las inversiones alternativas, que ahora después las vamos a tratar, hasta muchas veces se suelen incluir invertir en un jugador de fútbol, en la carrera de un jugador de tenis, en un golfista. Es decir, también tiene otro tipo de retorno más allá del financiero, ¿no? También el de apoyar a alguien, el de lograr cosas diferentes. Y ni hablar si esta persona que vos invertiste, no sé, en el caso de un tenista, se convierte en el próximo top 10, ¿no? Obviamente que fue una super inversión para el que le financió la carrera. Así que bueno, dicho toda esta introducción de los activos alternativos, vamos a empezar a meternos en cada uno de los tipos principales que quiero desarrollar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de las inversiones en Private Equity o en Venture Capital. Estas dos son dos palabras en inglés que se usan muchísimo en el mundo de las finanzas. Private Equity se suele abreviar PE y Venture Capital se suele abreviar con la B corta y la C. ¿Qué hacen este tipo de fondos? ¿No? Lo que hacen es invertir su plata en empresas que no son públicas. Por eso se llaman Private Equity. O sea, uno compra las acciones de una empresa que no está listada en los mercados de capitales. Claramente con una estrategia bien definida. Lo que se busca es transformarla a la compañía, escalarla, venderla. Muchas veces también hay fondos de private equity que se dedican a comprar empresas que están en situación de financial distress y la tratan de levantar y vender, ¿no? Así que es muy común este tipo de inversiones. Obviamente que los montos que hablamos al hablar de private equity no son chicos. Pero dentro de este mundo del private equity tenemos una subcategoría que se llama el venture capital. El private equity se enfoca generalmente en compañías grandes y maduras. Y el venture capital es un tipo de fondo de private equity que lo que invierte es en startups que tienen alto riesgo pero muchísimo potencial. Léase, por ejemplo, empresas que conocemos como Uber, Airbnb, Mercado Libre. Hoy son empresas que valen millones, miles de millones de dólares, ¿tá? Pero todas estas compañías fueron en sus inicios una startup que necesitaron fondos, necesitaron financiamiento para poder crecer y fueron obviamente financiadas por fondos de venture capital. Dentro de este mundillo de las startups existen distintos conceptos. Están, por ejemplo, los famosos unicornios, que van a ser tema de nuestro quinto capítulo, ¿no? Nuestro quinto episodio, ya le estoy adelantando que vamos a estar hablando de la financiación y la evaluación de los unicornios. Pero hoy, por ejemplo, SpaceX es el unicornio más valioso. Existen otros unicornios como Shane, como Canva. Un unicornio es una startup, generalmente de base tecnológica, que vale más de 1.000 millones de dólares, es decir, que vale $1 billón, de ahí para arriba, y que no son empresas todavía que cotizan en la bolsa. Esa es la característica de un unicornio. Y se llaman unicornios por el simple hecho de que son bichos raros. Obviamente son empresas que necesitan mucho capital, muchas inyecciones de capital para poder seguir creciendo y financiando su estrategia de growth. En este caso, así aparecen los fondos de Venture Capital y los fondos de Private Equity, que lo que hacen es invertir dinero en estas startups con la intención de que alguna de estas empresas que invirtieron se conviertan obviamente en un próximo unicornio, se conviertan en la próxima Mercado Libre, en el próximo Google, empresas que valgan millones, trillones, billones, ¿no? Y de ese modo consiguen el éxito como inversores. Hay una frase que me gusta muchísimo que dicen que cómo se mide el éxito de un fondo de private equity o de venture capital, simplemente tachándole la letra O a la palabra éxito. Es decir, el éxito de un fondo es el exit. El exit es la venta de su participación. Entonces fíjense cómo el concepto de inversiones que definimos antes se aplica 100% a este tipo de inversiones. Cualquier fondo, persona que invierta en una startup, lo que busca es comprar el equity de la compañía a un determinado precio y venderla dentro de una serie de años, multiplicando su inversión por X cantidad de veces. Vamos ahora al segundo tipo de inversión alternativa que vamos a desarrollar, que es el real estate y las inversiones en infraestructura. En Argentina creo que todos conocemos esta inversión. Es la famosa inversión en ladrillos. Lo que hacemos es cuando tenemos un dinero extra, podemos comprar un terrenito y construimos una casa. Esa casa la vendemos o esa casa la alquilamos. Cuando hablamos de inversiones en real estate o en ladrillos,
no pensemos solamente en una casa o en un departamento para alquilar o vender. Existen muchísimas alternativas dentro de este mercado del real estate. Podemos, por ejemplo, construir oficinas, podemos también construir un galpón de logística, donde alquilamos los espacios a distintas compañías que tengan necesidad de almacenamiento. Podemos hacer también un shopping, donde alquilamos locales. Podemos también hacer cocheras, guarderías náuticas y hasta podemos llegar a hacer cementerios, ¿no? Por más feo que suena. Yo he trabajado con empresas desarrolladoras de real estate y claramente dentro de su paquete de alternativas hasta ofrecen cementerios, que no es más que un terreno loteado. Bien, en este tipo de inversiones, ¿qué es lo que tiene bueno o por qué es famoso todo lo que es real estate? Principalmente porque genera ingresos estables. Uno ya sabe, hay un montón de contratos que son a un mediano o largo plazo. Uno ya tiene seguridad o certeza en cuanto a los ingresos y también son muy buenos como cobertura frente a la inflación. Es decir, son un hedge inflacionario muy fuerte. Esa es la principal característica de todo lo que tiene que ver con real estate. Dentro también del rubro del real estate también hay otro tipo de inversiones que están muy parecidas, que son las inversiones en infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura es algo parecido, pero obviamente estamos hablando de otros números. Generalmente cuando hablamos de infraestructura esto involucra, por ejemplo, financiar la construcción de rutas, de caminos, de puentes, de redes de telecomunicaciones, de cuestiones energéticas, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de otro tipo de plata, ¿no? Estamos hablando ya de muchos ceros más. Existen un montón de fondos que se dedican no solamente a invertir en real estate. Por ejemplo, en Estados Unidos hay fondos que son muy conocidos que se llaman los REITs, que son los Real Estate Investment Trusts, donde cualquiera de nosotros podemos comprar participación en esta empresa. Vendría a ser como una acción de una empresa que se dedica a invertir en este tipo de activos y de ese modo ganamos exposición a este tipo de activos. Pero también existen otros fondos que invierten principalmente en infraestructura y que financian, como dijimos antes, de parques solares, carreteras y proyectos de largo plazo. Dentro de lo que es infraestructura suele hablarse de dos conceptos que están buenos definir. Uno es el concepto del Greenfield y otro el concepto del Brownfield. El Greenfield es cuando uno invierte en una infraestructura completamente nueva, es decir, invertís en un terreno que no hay nada y lo desarrollás de cero. Y el Brownfield es cuando ya agarraste algo que ya existe y le empezás a poner unos mangos para llevar adelante el proyecto. Bien, vamos a seguir ahora con la tercera categoría. Esta me gusta muchísimo. Vamos a estar hablando de los famosos hedge funds. En español se suelen conocer como los fondos de cobertura. ¿Cómo surgieron los famosos hedge funds? En 1949, un sociólogo y escritor llamado Alfred Jones lanza una firma que se consideró como el primer hedge fund, que se llamó A.W. Jones & Co. Lo hizo después de escribir un montonazo sobre tendencias de inversión y decidió empezar a probar gestionar dinero. Jones podemos decir que es como hoy los famosos influencers, que se hizo famoso y empezó a acaparar la atención de la gente y empezó a juntar su dinero y empezó a invertirlo. Recaudó un total de $100.000, que a moneda de hoy son centavos, de los cuales solamente 40.000 eran suyos, y fue el primero a empezar a combinar distintos tipos de estrategias de inversión, como por ejemplo hizo ventas short selling o ventas en cortos, empezó a apalancarse, a invertir con derivados y empezó a diversificar y compartir el riesgo con todos esos inversores. Él fue el primer ejemplo del primer hedge fund conocido en lo que fue la historia. Fue un buen caso, un caso de éxito, pero también existen los casos de fracaso de los hedge funds. Como dijimos antes, por ejemplo, en el año 2008, el famoso Bernard Madoff, del cual hasta hay una serie en Netflix muy interesante que recomiendo que la vean, fue un ejemplo de un hedge fund, pero negativo, ¿no? Madoff era un personaje también muy famoso, digamos, en el mundo de las finanzas. Era también un influencer, si lo queremos llamar así. Él era el presidente del Nasdaq, la bolsa de valores de Estados Unidos tecnológica. Y él lo que hizo fue armar un Ponzi por $50.000 millones. Juntó plata de determinados inversores, lo fue invirtiendo, pero en realidad simplemente pagaba los retornos a los inversores anteriores con el capital de los nuevos inversores que entraban. Este esquema es el famoso esquema Ponzi, que si quieren en algún episodio hasta lo podemos desarrollar. Ponzi es el apellido de la persona que invirtió esta estafa, también conocida como estafa piramidal. Y Madoff, digamos, por esta estafa que armó, le dieron 150 años de cárcel.
Así que sepamos que los hedge funds están buenísimos en ese sentido porque son simplemente fondos que uno le da nuestro dinero a un profesional que los administra. No hay mucha regulación al respecto. Los hedge funds tienen muchísima libertad en cuanto a estrategias de inversión y su objetivo principal es siempre intentar ganarle al mercado. Tratar de generar este retorno o este alfa absoluto para tratar siempre de obtener algunos puntitos más de retorno que lo que vos obtendrías si pones tu dinero en el mercado, ¿no? En un índice, por ejemplo. La industria de los hedge funds es muy fuerte a nivel global. Por ejemplo, en estos momentos supera los 5 trillones de dólares en activos gestionados. Es una industria muy heavy en cuanto a tamaño. También para poder entrar a un hedge fund y poner nuestro dinero en hedge funds no podemos entrar todos nosotros. Hay generalmente requerimientos de capital mínimos para poder entrar y estamos hablando de millones de dólares. No es que cualquiera de nosotros con, no sé, $1000, $10.000, $100.000 podemos entrar en un hedge fund. Sí, tal vez podemos entrar en un fondo de fondos. Entonces vía un fondo entramos en el hedge fund, pero directamente en un hedge fund es medio difícil de entrar. ¿Qué tiene bueno los hedge funds? En ese sentido, la libertad que le damos a nuestro gerente, a nuestro gestor de fondos para que haga lo que él piensa que puede hacer para ganarle al mercado. De ese modo hay bastante libertad en ese sentido. ¿Qué tiene de malo? Muchas veces hay poquita transparencia, es decir, medio como que queda a discreción de los gestores. Los fees también que nos cobran los gestores son bastante elevados. Bien. Y también se necesita mucho capital para poder entrar, como decíamos antes. Acá la clave de cualquier hedge fund que nosotros estamos poniendo nuestro dinero es tratar de seleccionar bien y muy bien al gestor de los fondos, porque al final de cuentas lo que estamos poniendo en juego es nuestro dinero, que tanto nos cuesta conseguir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para no perderlo o que nos estafen o tantas cosas que suelen pasar. En el caso de los hedge funds, hubo un ejemplo, una historia muy común, una historia muy divertida que pasó hace algunos años. En el año 2021 muchos de ustedes tal vez seguramente lo escucharon. También hay series de este caso que hasta puede llegar a ser un próximo episodio de Más allá de las finanzas, que es el caso GameStop. El caso GameStop fue una empresa de jueguitos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, no sé, yo era chiquito, iba a Blockbuster a alquilar los jueguitos de la PlayStation o las películas? Bueno, GameStop es una empresa parecida, pero en estos años actuales, donde obviamente es una empresa que ¿quién va a una empresa a alquilar un videojuego o una película, ¿no? Simplemente en Netflix lo descargás o jugás a la Play y descargás directamente los juegos. Entonces el caso GameStop es muy interesante y muy divertido para estudiar, porque donde hubo muchísimos usuarios de una red social que se llama Reddit, que es una red social de foristas, donde también participaban muchos blogueros, muchos youtubers, empezaron a pumpear el precio de GameStop, empezaron a hablar de que GameStop era la próxima empresa del futuro, de que tenía que valer mucho más, de que estaba completamente subvalorada, que era una gran oportunidad de compra. Empezaron a inflarla muchísimo en las redes sociales, el precio de la acción subió un montonazo, pero ¿quién estaba del otro lado? Los hedge funds. Los hedge funds estaban apostando a la baja del precio de GameStop y estaban shorteando la acción. Y empezó un tire y afloje muy divertido entre estos dos jugadores, ¿no? De esta hinchada, que obviamente lo podemos hasta poner como uno de los próximos episodios. Pero bueno, dicho esto, grandes fondos de hedge funds, como por ejemplo Melvin Capital Management, era uno de los grandes fondos de hedge funds que estaban participando en el caso GameStop. Vamos ahora con una cuarta categoría que también aquí en Argentina es muy común, ¿no? O al menos es muy famosa y conocida, que vamos a estar hablando de commodities y activos reales. ¿A qué nos referimos con inversiones en este tipo de activos? Principalmente activos físicos, como por ejemplo comprar metales, ya sea oro, plata, cobre. Invertir en energía, por ejemplo, no sé, petróleo, ¿no? Gas. Inversiones en activos de la agricultura y la ganadería, le hace soja, maíz, vacas, ovejas, o cuestiones también de la naturaleza. Acá en Argentina, teniendo en cuenta principalmente las condiciones del clima, y mismo en Latinoamérica, Brasil, hay muchos países que son proveedores y dependientes de todo lo que tiene que ver con agricultura, con lo cual, nada, es un mercado muy grande, ¿no? El mercado global de los commodities está valorado en casi 1.7 trillion, es decir, es un mercado muy interesante. Y realmente nos ayuda porque te puede ayudar, tiene como pros este tipo de inversiones la opción de cubrirte ante la inflación y las depreciaciones que ocurren en el mundo. Es decir, estamos atados a precios generalmente de commodities que dependen del mundo, que están en dólares y que no dependen tanto ya de la macro de tu propio país.
Pero bueno, también tiene sus riesgos, ¿no? Muchas veces tiene muchísima volatilidad, o por ejemplo ahora el precio del oro está altísimo, en este momento está cerca de $5.000, uno de los precios más altos de toda la historia. También está muy expuesto al clima mundial y la geopolítica. Cuando el mundo está en pelea y en guerra, el precio del oro se va bien para arriba. También el precio del petróleo también puede llegar a subir un montonazo cuando hay guerra entre países que son fabricantes de este tipo de materiales, y ni hablar de todas las cuestiones hoy que tienen que ver con el cambio climático, la transición energética y cuestiones que pueden ir un poquitito en contra, digamos, de este tipo de activos. Pero bueno, el mundo tiene que seguir comiendo, el mundo tiene que seguir usando energía, con lo cual habrá que ver para dónde vamos. Pero bueno, estos son todos activos que están buenos también considerar para nuestra propia cartera. Una de las cosas que ustedes seguramente se están preguntando es cómo puedo ganar exposición a este tipo de activos. Por ejemplo, suponete que me sobran $50.000. ¿Qué me tengo que comprar, un campo o me tengo que comprar lingotes de oro? No necesariamente. Existen muchas formas, digamos, de ganar exposición a este tipo de activos. Una forma es comprarlo de forma física. A ver, me acuerdo, no sé, mi abuela que para mis cumpleaños me regalaba moneditas de oro. ¿Tá? Entonces esa es una buena manera de comprarlo físico. Podemos guardarlo, o el tío rico que tenía bolsas de oro en sus haberes. Otra forma es comprar, por ejemplo, acciones de empresas fabricantes de lo que estamos buscando sumar a nuestro portfolio. Por ejemplo, podemos comprar acciones de una empresa, por ejemplo, que se llama Barrick Gold, que es fabricante de oro. Entonces, de ese modo, si el precio del oro sube, ya estoy cubierto. Si el precio baja, y así sucesivamente. En caso de no querer ir a la acción puntual de una compañía, también puedo ir a un ETF, que es un fondo. Por ejemplo, un ETF que invierta en oro. Acá en esta zona tenemos un ETF famoso que se llama el GLD. Y ni hablar que también podemos hablar de si queremos invertir en este tipo de activos, también se puede hacer de forma empleando derivados financieros. Comprar, por ejemplo, un futuro de oro, un call, un put, dependiendo un poquitito de nuestras especulaciones con respecto al precio. Un punto súper importante a tener en cuenta con respecto a este tipo de activos es que muchas veces se comportan en línea con los mercados tradicionales. Por ejemplo, en un momento de crisis, el lío, digamos, del mundo y la aversión al riesgo afectan a todos tipos de los activos. Por ejemplo, si caen los precios globales de las materias primas, con un efecto directo en la inflación, no habría tanto beneficio de la diversificación, porque obviamente esto afecta a todos los activos en general. Sin embargo, activos como los que acabamos de decir antes, mismo el oro sigue siendo una reserva de valor. Actualmente hoy mucha gente todavía sigue invirtiendo en este tipo de activos, pero no perdamos de vista algunos nuevos activos que se dice que son los commodities del futuro, como por ejemplo el litio, el cobre, que son los nuevos metales estratégicos, especialmente para todo esto que tiene que ver con la transición energética. O sea, las baterías de litio son claves para la fabricación de autos eléctricos. La otra vez también estuve en una reunión de CFA y hablaban específicamente de las inversiones en este tipo de activos, con lo cual son un lindo activo a tener en cuenta a la hora de querer armar nuestra cartera. Siguiendo ahora con nuestro listado, vamos a hablar de criptos y DeFi. Las criptomonedas nacieron en el año 2008 en medio de la crisis financiera de Wall Street. Bancos como Lehman Brothers cayendo, caos en Estados Unidos. En ese momento, una persona, que no sabemos si es un hombre, una mujer, un japonés, un americano, un grupo de personas, no lo sabemos, llamado Satoshi Nakamoto, publicó un paper en donde lanzó el Bitcoin. Además del Bitcoin, luego empezaron a surgir otro tipo de criptomonedas, como por ejemplo Ethereum. Ethereum fue creada por Vitalik Buterin y un montón más abrieron la puerta a todo lo que se conoce como la descentralización financiera. En el capítulo anterior estuvimos hablando un poquito de las finanzas descentralizadas, del DeFi, de este mismo concepto. Hoy las DeFi o las criptos tienen un market cap bastante grande. A la fecha de hoy aproximadamente tienen un market cap de aproximadamente $3 trillones, con Bitcoin teniendo la dominancia en el mercado con más del 60% del mercado, seguido por otro tipo de criptos como Ethereum, USDT, BNB, XRP y demás. Hay más de 30 millones de criptomonedas, ¿tá? Y más de 1000 exchanges donde uno puede comprar y vender este tipo de activos. ¿Qué tiene bueno este tipo de activos o por qué suelen ser recomendados para nosotros como inversores? Porque tienen un acceso global. También los costos de operar este tipo de monedas son muy bajos y hay una velocidad muy rápida para la gestión. Muchas veces yo
para algunos proyectos míos de asesoramiento a empresas del exterior, directamente cobro en criptomonedas. Muchas veces a mí también, que me gusta viajar, estoy en otra parte del mundo y la forma más rápida de mandar y recibir cobros es con USDT, y en menos de 5 minutos o menos, no sé, en un minuto tenés la plata en tu wallet a comisiones bajísimas, cosa que es impensado si uno quiere operar, por ejemplo, con bancos o con otras entidades como, no sé, Western Union, o la utilización de plataformas como PayPal, que claramente los fees que te cobran son altísimos. ¿Qué tiene de malo todo el tema de las inversiones en cripto? Que son muy volátiles, no son para todo el mundo. Tiene muchísima volatilidad, están las famosas ballenas, que son las que mueven el precio para arriba o para abajo. También existen personajes como Elon Musk, que tuitea algo sobre el Bitcoin a favor y el precio se va para arriba, tuitea algo en contra y el precio se va para abajo. Hay muchísima volatilidad todavía. En mi opinión, causado por todavía la poca penetración y uso por parte de la población. El día que podamos ir a un kiosco y comprar un chicle con Bitcoin, creo que ahí el mercado va a ser mucho menos susceptible a los coletazos de los grandes jugadores. También es importante saber que la realidad del mundo de las criptomonedas es que todavía hay mucha especulación, hay muchas estafas, especialmente con el lanzamiento de nuevas criptomonedas que no tienen mucho track record, con un equipo fundador que no conocemos, con lo cual guarda de vuelta con las inversiones en este tipo de activos que no conocemos, porque otra vez más está en juego nuestro propio dinero. Y por último, vamos a estar hablando de la última categoría, a mi entender la más divertida de todas, donde vamos a estar hablando de muchas otras tipos de activos que podemos poner nuestro dinero, que no son los famosos tradicionales que ya estuvimos hablando. ¿Qué podemos incluir de estos otros activos alternativos en donde poner nuestro dinero? Obras de arte. Acá estamos tratando de encontrar el próximo Picasso y compramos una obra de arte de alguien. O hay startups que hacen tokenizaciones de arte también, entonces uno puede comprar un pedacito de una obra y esperar a que se venda dentro de muchos años y que esta artista sea el próximo Leonardo, Picasso o Dalí. También otro tipo de inversiones está en relojes o autos de lujo, donde obviamente hay muy pocos autos o relojes con esa característica, y lo que uno espera es que se valorice a lo largo del tiempo y valga más. También muchas veces ocurre con bolsos de alta gama o diseñadores como por ejemplo Gucci o Louis Vuitton, donde han hecho algunas ediciones limitadísimas de algún tipo de cartera, y obviamente los que lo compran esperan más adelante poderlo vender. Vinos raros y whiskies añejos, cartas o coleccionables como vamos a ver ahora, los NFTs. Los NFT fueron un caso muy divertido, hace algunos años atrás habían alcanzado máximos históricos. ¿Qué es un NFT? Un Non-Fungible Token, un activo digital donde uno puede tokenizar cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, una imagen, una oración, una canción, una música. Se hicieron muy famosos hace algunos años atrás y ahora vamos a dar algunos ejemplos porque alcanzaron realmente valores, a mi entender, irrisorios. También otro tipo de activos que podemos incluir acá es invertir en el desarrollo de la carrera de jugadores deportivos, léase jugadores de tenis, jugadores de fútbol, golfistas. Entonces le financiamos la carrera y buscamos que después, con los premios que obtengan y la publicidad, recuperar la inversión y obtener obviamente una renta. Vamos a ver algunos ejemplitos de esto. 3 ejemplos que me parecen fantásticos para ilustrar esto. Vamos con el primero, una carta de Charizard. Para los que no saben, Charizard era la evolución de uno de los Pokémon, era el Pokémon de fuego. Se lanzó una carta en el año 99, que fue una carta de Charizard, y se vendió por $420.000. Tremendo, ¿no? Imagínate que hubiésemos comprado esa cartita y hoy la vendemos por 420 lucas. Una locura. Esto demuestra obviamente que algo que comenzó como un juego se transformó en realmente un activo que era coleccionable, que había gente dispuesta a pagar, fanáticos, y fue claramente una gran inversión para las personas que lo compraron. Otro ejemplo, relojes. Por ejemplo, en el año 2017 un reloj Rolex Daytona alcanzó $18 millones en una subasta. O sea, esta era una pieza única, lo cual obviamente ilustra, a mi modo de ver, una rareza y el valor de la marca, ¿no? En este tipo de activos como el motor del valor de este tipo de inversiones. Y en tercer lugar, de activos alternativos raros y exóticos, tenemos los NFTs que dijimos antes. Un par de años había unos monitos, unos dibujos de unos monitos que se llamaban los CryptoPunks o los Apes,
donde había un montón de variantes, digamos, de estos monos, uno con anteojos, uno que miraba para un lado, para el otro. Hubo uno de estos monitos, de este dibujo de un mono, que era una representación única colocada en una blockchain, que se logró vender a la irrisoria cantidad de dinero de 10 millones de dólares. Una locura. Pero bueno, estos ejemplos y estas categorías que estamos viendo, ¿por qué son de interés para los inversores? Porque yo creo que conjugan una serie de elementos. Uno, la escasez, si son activos escasos por definición. Otro, la historia y la cultura que transmiten a los fanáticos. Y también creo que son activos que son divertidos. Para la gente que ya tiene mucha plata, que ya tiene, no sé, millones de dólares en acciones, en bonos, es como ya se aburrieron. Entonces están empezando con este apetito de buscar nuevas inversiones, nuevas cosas divertidas, y esto hace que sean instrumentos que despierten mucho interés por parte de los inversores. Pero bueno, como todo, ojo con los riesgos. Hay una liquidez muy variable. Realmente la liquidez es muy baja de este tipo de activos. Imagínate que compraste un vino. Pueden pasar años hasta que lo vendas. No es lo mismo que comprar o vender una acción de Google, que en 10 segundos llamás a tu agente o entras a la app y lo vendés. También hay muchas cuestiones de autenticidad y de procedencia de los activos. Guarda con las obras de arte que no son originales, y también hay muchos temas de mantenimientos o costos ocultos, ¿no? Si compramos, como estábamos diciendo el ejemplo de obras de arte, también tenemos que estar pagando una custodia, seguridad, porque obviamente hay mucho dinero en juego. Hay que usar este tipo de activos como complemento. Realmente me parecen activos muy divertidos, pero bueno, creo que siempre hay que preguntarse por qué queremos estos activos. ¿Porque realmente me gustan? ¿Me encanta el objeto? ¿O porque hay un valor financiero por detrás? Así que bien, con esto vamos terminando ya el episodio. Se hizo un poquito más largo de lo que pensaba, pero bueno, yo ya lo tengo relativamente guionado, pero nunca sé cuánto va a tardar. Creo que fue un súper tema, muy divertido. Y para concluir vamos con algunos tips finales a la hora de querernos meter en inversiones alternativas. No pensemos que esto es algo rápido. Hay que tener una estrategia y un horizonte largo, ¿no?, de inversión. Por más que parezcan activos divertidos, este tipo de activos suelen dar mayores retornos, pero obviamente también dan mayores retornos porque los plazos de recupero del capital son mucho más largos también. Así que hay que tener mucha paciencia. Podemos estar hablando de inversiones que al menos tenemos 10 años hasta que empecemos a recuperar el capital. Así que no estamos hablando de activos que compramos o vendemos con una liquidez rápida. Tampoco los activos alternativos considero que sean para todas las personas. Tienen particularidades únicas, como venimos diciendo, de la baja liquidez, la alta complejidad y a veces altos requerimientos de capital, como dijimos en el caso de un hedge fund, que limitan el acceso a todos. Acá es clave el conocimiento. El conocimiento es una ventaja competitiva, entender cómo funcionan estos activos. Hay conceptos, como dijimos antes, del apalancamiento, los derivados, la poca liquidez, que hacen que sea necesario siempre que los compremos estar muy bien asesorados, ¿tá?, para poder gestionar mejor los riesgos y aprovechar todas las oportunidades que aparezcan. Porque claramente en este mercado hay muchísimas oportunidades de arbitraje. Pero bueno, no es para todos, hay que tener cuidado y estar bien asesorado en estos temas. Y por último, otro tip final corresponde a la diversificación real que este tipo de activos aportan. La realidad es que porque los grandes fondos y los grandes inversores ya están incorporando estos activos en sus carteras, porque claramente tienen beneficios de la diversificación. Te permiten estabilizar las carteras y protegerlas en momentos de crisis o momentos de alta volatilidad. En mi opinión personal, y ya dando un cierre al episodio de hoy, considero que es bastante difícil ganarle al mercado en forma consistente y por muchos años. Les voy haciendo un spoil. El próximo episodio, que va a ser el episodio 3, vamos a estar hablando de cómo vencerle al mercado y tratar de ver estrategias y anomalías para intentar ganarle de forma consistente. Es realmente difícil ganarle al mercado. Le podemos ganar 1 o 2 años, pero ganarle de forma consistente y durante mucho tiempo es realmente difícil. Pero en muchos casos, estas inversiones alternativas pueden ayudar a diversificar el portfolio y mejorar nuestros retornos. De todos modos, no nos olvidemos que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho expertise y una gestión bien activa del riesgo, porque más allá de las modas, la especulación, de que leamos en el diario que todo el mundo compró Bitcoin o te enteraste del litio o demás, por más que sea divertido, esté a la moda, está en juego nuestro dinero,
que tanto nos cuesta ganarlo, que tanto nos cuesta obtenerlo. Y si no tomamos buenas decisiones financieras, sólidas, razonadas y bien pensadas, está completamente en riesgo todo nuestro capital. Está bueno que empecemos a entrar en inversiones alternativas, pero mi recomendación es que no vayamos all in a todas estas inversiones. Los últimos papers y evidencia empírica y académica de estos temas están sugiriendo ya salir del famoso portfolio de 60-40 de acciones y bonos a un portfolio que tenga aproximadamente 80, 70, 80% de nuestro capital en activos tradicionales y el 20% restante en este tipo de acciones o de activos alternativos que estuvimos desarrollando en todo este episodio. Bueno, gente, esto fue Más Allá de las Finanzas, un podcast de Impactio Finance. Les agradezco muchísimo por acompañarme en este segundo episodio. Una temática súper interesante y en mi opinión muy divertida para pensar en dónde poner nuestra plata en instrumentos que son más innovadores y mucho más modernos. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo, que se hayan divertido, como yo lo disfruté mucho en producirlo y en grabarlo. La invitación que les dejo es la misma de todos los episodios. Si realmente les gustó el contenido, les agradezco un montonazo si nos pueden seguir en Spotify o en YouTube. Pueden también dejar su comentario dentro del episodio. Van a ver que hay una ventanita donde pueden comentarlo. Así nuestro espacio puede seguir creciendo entre toda la gente que disfruta aprender y actualizarse en todos estos temas de las finanzas corporativas. Pueden también contactarnos en nuestras redes sociales de LinkedIn y de Twitter, buscándonos ya sea como Impactio Finance o como Federico Orsi. Y también les dejamos en la descripción del episodio un link a un Google Forms, por si nos quieren sugerir temáticas, casos, temas, entrevistas que pueden estar buenos desarrollar acá en los próximos episodios. Agradezco muchísimo a toda la audiencia que nos escuchó en nuestro primer episodio por todos sus comentarios, sus ganas, su apoyo a este proyecto, que esperemos que dure muchísimo tiempo. Yo y todo mi equipo estamos con todas las pilas, así que vamos a seguir con esto. Prepárense porque el próximo episodio va a dar que hablar. Vamos a estar, como les dije antes, a hablar de estrategias para intentar ganar al mercado y nos volvemos a encontrar en la próxima edición para seguir explorando juntos el mundo de las finanzas y las decisiones corporativas. Hasta la próxima.